Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo habló Jesús diciendo: Ay de vosotros letrados y fariseos hipócritas, que pagáis el décimo de la mente y del anís y del comino, y descuidáis lo más grave de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto es lo que habría que practicar, aunque sin descuidar aquello. Guías ciegos que filtráis el mosquito y os tragáis el camello. Ay de vosotros letrados y fariseos hipócritas, que limpiáis por fuera la copa y el plato, mientras que por dentro estáis rebosando de robo y desenfreno. Fariseos ciegos, limpia primero la copa por dentro y así quedará limpia también por fuera. Palabra del Señor. Y vemos cómo Jesús vuelve a cargar contra la hipocresía de los fariseos. Es algo que se realiza a lo largo del Evangelio. Y este fariseísmo es algo común al hombre religioso católico, al evangelista, al protestante, al musulmán, al judío, en fin. Es como que el hombre religioso tiene una tendencia a ser visto como virtuoso, pero no se preocupa tanto por serlo, ¿no? Y peor aún, si es consagrado, está dedicado a la obra de Dios y por lo tanto es más grave, ¿no? Es no ir a hacer la voluntad de Dios claramente, sencillamente, rectamente, sino cumplir ciertas actitudes, ritos, acciones que hemos incorporado. Aún peor, actitudes que hemos incorporado hipócritamente, para que nos vean decir, a veces pueden ser que hemos incorporado y de alguna manera hay cierta inconsciencia, pero hay actitudes que quizá hemos incorporado hipócritamente que las hacemos a propósito. Si es explícita es muy malo, pues ya buscamos mostrar ciertas actitudes, modos que nos muestren virtuosos, o también buscar el éxito, o la popularidad, sin importar si hacemos rectamente la voluntad de Dios o si pasamos por encima de eh, preceptos eh, o consejos que el Señor nos ha dado. A veces nos convencemos que es el camino, quizá porque nos cuesta, o parece imposible, lo esencial de la vida cristiana, la humildad, la paciencia, la compasión. Nos contentamos con esas acciones y ritos y no nos compadecemos de un pobre o de un solo, aunque no sea pobre, al cual con escuchar a aquella persona que necesita, pobre o no pobre, aunque nadie lo sepa, o hacer esa acción humilde sin que nadie nos vea, o también rezar bien en la sinceridad del corazón con Dios, o sea, porque muchas veces lo explicitamos en acciones externas, o por así decir, pero a veces es el rezar con verdadera intención que deriva después en acciones ¿eh? buenas y que en definitiva esa oración sincera y fervorosa cambia nuestro corazón. Podemos llegar a defender con palabras y críticas y actitudes nuestras posturas que se fijan en lo externo para no tener que cambiar. San José de Calasanz, que hoy lo conmemoramos, tuvo problemas con sus compañeros de este tipo. Eran sus compañeros los fariseos, por supuesto, ¿no? Él había tenido una muy esmerada eh, educación y, bueno, ordenado, tiene grandes puestos, pero Dios lo llama a los chicos huérfanos y pobres de Roma y constituye después es más largo, ¿no? Pero las escuelas pías, gratuitas. En su afán por tener gente, por cubrir la necesidad que tenía, dejó entrar a algunos que no buscaban educar y hacer la voluntad de Dios, sino justamente querían puestos y dinero, en fin. Y entonces, en un momento desea haber cerrado, no haber abierto tanto, sino más bien cerrar todo para que no entre nadie. Pero bueno, ya era tarde, ¿no? Hubo un conflicto y fue acusado. Luego fue puesto en libertad, fue absuelto, ¿no? Pero, y fíjense que después tuvo que acompañar a quien más lo acusaba, que había contraído la lepra, ¿no? Y él en su enfermedad lo acompañó y lo asistió. Pero vemos justamente como esa eh, fariseísmo había
calado estaba en la actitud de estas personas y el mal que provocaron. Tal es así que inclusive parecía que él murió pensando que le habían cerrado sus institutos, pero no, bueno, pero Dios lo hizo padecer esa situación, pero bueno, la obra continuó, ¿no? Eh, Posteriormente, después de su muerte. Pero vemos este gran hombre, gran santo, que bueno, padeció esa cruz del Señor y la llevó haciendo la voluntad, justamente lo contrario a estas otras personas, ¿no? Y justamente esto es lo que nos pide el Señor, hacer esa voluntad de Dios, aceptar esa cruz, vivir haciéndola ese camino recto de compasión, de servicio, de oración, de humildad, y no el aparentar, ¿no? El realizar ciertas cosas en donde me encuentro cómodo, ¿no? En donde también, digamos, inclusive puede nuestra mente jugarnos una mala jugada, porque creemos que estamos bien donde estamos y puede no ser tan así. Que María Santísima, aquella que buscó siempre seguir a su Hijo, meditó las palabras de su Hijo en su corazón y siguió. Entonces se alegró cuando dijo, no son mi madre y mis hermanos los que cumplen la voluntad de Dios, porque entonces se vio reflejada en ellos como la más fiel de sus discípulos, ¿no? Pero con una fidelidad recta desde lo interior, ¿no? Qué interesante, Señor, pero justamente para que en la oración veamos, busquemos esa voluntad de Dios, purificar nuestro corazón, miremos si muchas veces no hacemos cosas para que nos miren, cosas externas, cosas para ser populares, cosas para tener éxito, ¿no? Y no lo que el Señor requiere en cada uno de los momentos, ¿no? Verdaderamente no es fácil seguir esa voluntad a veces del Señor, pero es justamente lo que nos pide, que lo vivamos, que dialoguemos con el Señor, que pidamos su gracia, que pidamos la gracia, que María interceda, que el Espíritu Santo trabaje en nuestro corazón, y vayamos purificando ese corazón que muchas veces se engaña, ¿no? Se engaña y recae en cosas vanas, en cosas exteriores. Muchas veces, lamentablemente, es hipocresía así, claramente, ¿no? Pero muchas veces se engaña a sí mismo, ¿no? Que vayamos transformándolo para hacer de nuestro corazón un corazón recto, que vaya a ser la voluntad de Dios, que poco a poco saque todo lo que es inútil, superfluo, ¿no? Y que verdaderamente haga lo que el Señor en cada momento nos pide. Que les doy la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a ustedes y sus familias. Amén.